Hoy lo que vamos a ver es otro proceso por el cual se hacen muchísimas las piezas que nosotros vamos a utilizar, que es el proceso de extruido. Vamos a ver ese proceso de extruido inicialmente y después vamos a ver el proceso de lo que es corte, plegado, o sea, doblado, y vamos a ver la parte de embutido, cizallado y punzonado. Son operaciones posteriores que, por ejemplo, le podemos hacer a las chapas que vimos que desarrollamos por laminación para hacer otro tipo de piezas. Después de estos temas, en la próxima clase que tengamos vamos a ver la parte de forjado, pero para eso necesitamos más tiempo, o sea, una clase entera solamente de eso, sin, sin práctica. Bueno, paso a presentar. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, se sí. escucha bien. Sí, sí. Bien, bueno, como voy a poner videos y la máquina se me viene enojando, últimamente pongo el video y no sé, tengo que reiniciar el PowerPoint. Voy a sacarle todo lo que pueda, así que voy a sacar mi cámara y voy a presentar. Perfecto. ¿Se ve la...? No, no se ve. No, no estoy presentando. No, no. Ahora sí, se va. Avísenme cuando lo vean y arranco. Sí, ya Ahí está. estamos. ¿Qué idea tienen de algún proceso destruido? ¿Oyeron hablar? ¿O algo? ¿Tienen alguna idea? ¿Vieron algún proceso de destrucción? Los perfiles. Perfecto, casi todos los perfiles. La característica del destruido es que vos mantenés una sección transversal a lo largo de piezas que pueden tener 12 metros, 6 metros, 3 metros u otros, ¿no? Si pones pero generalmente se hacen de 6 o de 12 metros de largo los perfiles, generalmente hablo, ¿no? Siempre hay diferencias. Entonces, nosotros vamos a hacer un proceso básicamente de compresión, como están viendo acá, después lo vamos a ver en detenimiento, ¿no? Sobre un material que está a determinada temperatura. Las extrusiones pueden ser en caliente, en tibio o directamente en frío. Ahí llegó alguien, ¿se dan cuenta? Bueno, vamos a recibir a quien corresponda y volvemos a la presentación. Bien, se le sigue viendo la presentación, ¿no? Germán, estamos viendo el proceso destruido, como dice acá arriba, recién empiezo, así que básicamente no te perdiste de nada, estaba esperando quórum. Bueno, Bárbaro. arranco para Germán, que es un minuto nada más. Con la extrusión podemos hacer un montón de perfiles, ahora voy a explicar. Dije que la extrusión puede ser en caliente, generalmente es así, puede ser en tibio o en frío, en función de qué temperatura se va a desarrollar. También puede ser de forma directa, como lo estamos viendo. Lo que vemos acá es, nosotros tenemos un material a determinada temperatura que está en un cilindro, hay una prensa que empuja un pistón y que obliga al material a pasar por una matriz que está en unas boquillas y nosotros sacamos el perfil extruido. La característica de este proceso, fíjense los materiales que se pueden hacer acá, ¿no? Como este disipador o este tipo de perfiles, es que yo mantengo la sección transversal. Entonces, yo voy a poder hacer perfiles, por ejemplo, de 6 o de 12 metros, lo que sea, después los cortaré, pero lo que voy a mantener siempre es esta sección transversal. Yo la sección transversal de la matriz la mantengo. De hecho, la tengo que mantener para tener un buen control de lo que es mi proceso. Eh, entonces, es un proceso, imagínense hacer esta pieza por otro método, ¿no? Que si yo me entrego presión, casi, casi todo lo que se usa es aluminio, la mayor cosa que vemos, y ya tengo esta forma de perfil del largo que yo quiero. Eh, entonces, te da muchísimas posibilidades de hacer piezas que tengan una sección transversal constante.
¿Qué ventajas tiene esto? Que vos podés destruir un montón de formas que quieras, sobre todo con lo que es en caliente. Después, bueno, si es en frío, tiene otras limitaciones por el tema de las fuerzas en juego. Todo lo que estamos viendo en caliente y todas las propiedades que nosotros utilizamos para los procesos que vimos, tanto de laminación, eh, bueno, como algunas propiedades de fundición, de cuando está el material frío, material caliente, cuando aplicamos fuerza, lo que es el afino de grano, etcétera, son comunes a la mayoría de los procesos que se hacen en caliente. Después les voy a mostrar hacia el final de la presentación cuál es la deformación de granos que se obtiene y cuáles son las propiedades mecánicas, por qué mejoran las propiedades mecánicas en sí de la pieza en función de la serie de aluminio que se trate y la composición de esa aleación en sí. Hay algunos que son permeables para tratamiento térmico, otras no, pero bueno, está dentro de la presentación. Entonces, podemos hacer un montón de formas posibles, sobre todo en lo que es extruido en caliente, manteniendo la sección transversal. ¿Qué cambia también? La estructura del grano, obviamente. Y si yo cambio las estructuras del grano, ya tengo otras propiedades. Entonces tengo propiedades de resistencia que mejoran con la extrusión en caliente. Más con la extrusión en frío, pero están más limitadas las formas dependiendo del material que estemos utilizando, espesores, bla, bla, bla. Control dimensional, perfecto. Tolerancias muy, muy estrechas. Y sobre todo en frío. Obviamente siempre que trabajamos en frío tenemos un mejor control de material que cuando estamos trabajando en caliente. Y el desperdicio es prácticamente nulo. Cuando haces barras que son largas, vos después las sacás de esa parte que vimos de extrusión. Hay unas pinzas que las guían sobre unas bancadas de salida a medida, y ahí le va bajando la temperatura. Después se endereza eso y generalmente lo que se hace es un despunte. Pero vos despuntás las piezas y el aluminio ese lo reciclás. Otra característica muy buena del aluminio, del reciclado, es que vos utilizás el 5% de la energía original para producir el aluminio en sí, que en el reciclado, entonces se recicla muchísimo. Bien, ¿en qué se compone esto que estuvimos viendo de extruido? Hay un metal, una matriz, una prensa y los parámetros de extrusión. Vamos a ver en detalle los parámetros de extrusión. Con eso nosotros podemos saber qué fuerzas tenemos en juego, qué velocidad, qué temperatura y qué presión vamos a tener para poder hacer ese trabajo. Y con eso podemos calcular máquinas, podemos calcular todo lo que necesitamos para ese proceso en sí. Generalmente se utiliza aluminio. En algunos casos se utiliza también lo que es acero, pero es en fabricación de caños especiales, otras aplicaciones específicas en sí. ¿Por qué se utiliza aluminio? Y porque tiene muy buena resistencia mecánica, es muy maleable, tiene bajo peso, entonces nosotros podemos hacer sistemas, estructuras que pesen menos. Cuando menos peso tenemos en juego, ¿qué es lo que pasa en sistemas mecánicos cuando tenemos menor peso, menor masa en movimiento? Menos inercia. Sí, está bien, tenés menos inercia en el arranque, es verdad, pero también en todo el manejo tenés menores esfuerzos en juego, porque vos entrás con lo que es el peso específico, tenés determinada masa, y bueno, eh, si vos tenés todo ese tipo de cualidades, vas a necesitar menos energía, vas a estar gastando menos energía, del tipo que sea. Por eso, muchas de las partes que vemos en los autos y en otras aplicaciones vienen muchísimas de aluminio, ¿no? En lo que es industria aérea, naval, inclusive muchas piezas de los componentes de autos que antes se hacían en acero, bajás el peso, tenés la misma resistencia en sí, entonces necesitas menos energía para continuar con el movimiento. Lo mismo en cualquier sistema mecánico en sí. Otra propiedad, conduce muy bien la electricidad, tiene muy buena conductividad térmica, entonces los podemos usar para disipadores, por ejemplo, ¿no? El aluminio también está bueno porque tiene muy buena conductividad eléctrica, entonces cuando soldás determinados tipos de componentes que no son estables a los contactos, etcétera, también se usa aluminio.
Tiene muy buen acabado superficial, muy alta resistencia a la corrosión, no es ferromagnético, esa es otra buena propiedad que tiene, y además en determinadas series admite tratamientos térmicos posteriores donde le podemos dar otros colores anodizados, etcétera, que nos dan una protección casi total con el aluminio. Bueno, después del acero, esto lo estoy mirando acá y no lo dije. Después del acero, el metal que más se consume, el material que más se consume, el metal en este caso es aluminio. ¿eh? Algo de lo que comenté inicialmente. Se puede reciclar y eso está buenísimo, ¿no? Nosotros tenemos que pensar, además de toda la parte que vemos dura de lo que es la ingeniería mecánica en sí, que tenemos que hacer cosas que se puedan reciclar, tenemos que hacer cosas que no emitan gases de efecto invernadero, que no sean tóxicas para el medio ambiente, y nosotros tenemos que diseñar sistemas que no contaminen el medio ambiente, que no sean un riesgo para lo que es la salud. Y en el caso del aluminio, vos para reciclarlo necesitas solo un 5% de la energía inicial. Inicialmente, bueno, tenés una cantidad de energía, pero te ahorras el 95% de eso. ¿Cuánto se recicla en el mundo? Esto es aproximado entre el 85 y 90% de lo que se hace se recicla, según lo que lo vayas a usar. Ahora en sí, existen distintas series de aluminio. Y las series de aluminio se dividen según lo que vayan, el porcentaje que tengan de determinadas aleaciones. O sea, casi el aluminio puro casi no se utiliza. La serie 1000 se compone de aluminio, la 6000 tiene aluminio, manganeso y silicio, magnesio y silicio, y la serie 7000, bueno, tiene aluminio, zinc y magnesio. ¿Para qué se usa esto? Y para mejorar las aleaciones en sí, también se le puede agregar cobre, manganeso, además de lo que yo nombré. La serie 1000, bueno, tiene 99% o más de pureza, pero no admite tratamientos térmicos. Sí es muy buena para conducción eléctrica, tiene buena resistencia a la corrosión, pero no tiene buena resistencia mecánica. Sí, después se le puede hacer un tratamiento para mejorar lo que es la acritud de la pieza, que se utiliza mucho ahora lo vamos a ver los procesos completos, no hay un proceso de maduración precisamente para darle acritud. Ahora, en esta serie, lo que es el hierro y el silicio son de las principales impurezas en sí. Acá ven algunos tipos de componentes que se pueden hacer con esta serie en sí. Ahora, lo que más se usa, bueno, son series 6000 y 7000. La 6000 tiene silicio y magnesio. Es muy, muy fácil destruir, entonces vos podés hacer perfiles que tengan una sección transversal compleja, ¿no? Y después varían los porcentajes que vos vas a utilizar en la aleación en sí. Y esto depende de cuál vas a hacer mi utilización final, pero es una serie que puede tener tratamiento térmico posterior y eso es muy importante. Tiene una alta resistencia mecánica y también se puede soldar fácil. Yo le decía que se usa mucho para soldar aluminio porque tiene muy buena conductividad eléctrica y aparte porque me da una buena resistencia en los contactos, que es lo que yo estoy soldando, ¿no? Y bueno, y entre sí también. Bueno, las estructuras generalmente se hacen de este tipo de material. Pueden ser onshore, pueden ser offshore y con baja carga. La serie 6000 se divide a su vez en otro tipo de series, ¿no? Por ejemplo, la 6060, que es la más utilizada de todas, porque es fácil de extrusionar, tiene una resistencia mecánica intermedia. Yo puedo hacer secciones transversales de piezas que sean complicadas
¿Y para qué se usa generalmente? Y para marquesinas, muebles, iluminación, abertura, bueno, con un tratamiento generalmente posterior de anodizado y sirve también mucho para decoración. Después está la 6101 que tiene las mismas propiedades que la 6060, pero se usa más para aplicaciones eléctricas porque necesita buena resistencia mecánica. La 6063 es complicada de destruir, no se pueden hacer perfiles de sección transversal compleja porque tiene resistencias, características mecánicas más importantes que las otras series de 6000. Cuando uno evalúa este tipo de cosas, pues decir, bueno, si es fácil destruir y yo puedo conformar perfiles complejos, bueno, cuanto más resistencia mecánica tenga el material en sí, es más complicado poder lograr eso. Pero tiene aplicaciones similares a la 6060. La 6005 tiene mayor resistencia mecánica y entonces es cada vez más complicado. Bueno, yo me adelanté, lo que le estaba diciendo está en este slide, pero es cada vez más complicado destruir. O sea, cuanto más resistencia mecánica le doy, bueno, más difícil va a ser destruir. Pero bueno, se utiliza mucho en diversas aplicaciones en sí. Después está la 6063, la 6082 también, que se hacen anodizados posteriores. La superficie que dejan ya no es tan buena superficie como la inicial y se utiliza para cosas que no van a la vista o que no importa la estética, digamos, ¿no? Y después tenemos la 6082 que tiene una alta resistencia mecánica que se usa generalmente para cargas, para estructuras que tengan una carga importante. Entonces, ¿qué vas a usarla? Bueno, en puentes, ¿no? Eh, Industria naval, por ejemplo, bueno, plataformas, andamios. Y después, si no te interesa el fin decorativo, bueno, lo dejas como está porque no tiene visualmente una buena terminación, pero si lo querés utilizar para algo que te interese y que tenga otro tipo de impacto visual, bueno, lo podés analizar y listo. Acá hay algunas aplicaciones de lo que es la serie 6000, ¿no? Son algunas. Por ejemplo, partes de lo que son automóviles, partes eléctricas y electrónicas, los componentes que se pueden usar, lo que se usa en arquitectura, equipamientos de recreación u otro tipo de aplicaciones, ¿no? Otros que dice abajo. Así que ahí tienen una lista de ejemplos. Obviamente, esta no es lo único. Como siempre les digo, si ustedes quieren interiorizarse más de lo que yo estoy exponiendo y por ahí quiere profundizar sobre algo, abajo está la fuente, así que de las fuentes pueden sacar la información que yo fui sacando de distintas fuentes en sí. Y después tenemos la serie 7000, que está aliada con zinc y magnesio, entre 1 y 8% de zinc, y bueno, y se combina con un porcentaje menor de manganeso, entonces se pueden tratar técnicamente, tienen muy buena resistencia mecánica, y son muy buenas para soldar, óptimas como dice la presentación en sí. Ahora, tiene baja resistencia a la corrección y entonces, como tiene excelentes propiedades mecánicas, también se hace difícil, más difícil que con la serie 6000, el conformado en sí. Después, bueno, también se le puede agregar cromo o manganeso en muy pocas cantidades para que esto tenga mayor resistencia. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para grandes tensiones de servicio, o sea, parte de automóviles, embarcaciones de alta velocidad, fuselajes, lo que yo utilice generalmente con piezas móviles que tengan grandes esfuerzos. Bueno, los cuadros de bicicleta, por ejemplo, se hacen con esta serie 7000.
tenemos la SOT 1108 y ¿para qué hacemos esto? Y bueno, esto cuando tenemos esfuerzos conformados, ¿no? Y si tenemos esfuerzos combinados, perdón, no conformados, combinados, por ejemplo, de compresión, tracción, tenemos esfuerzo de fatiga, bueno, especialmente para eso, con muy buena resistencia mecánica. Y cuando decimos esto, vuelvo a hacer hincapié, entonces se limita el tema de la extrusión en sí. Y en perfiles que son complejos, en otros no. Y bueno, las zonas que uno somete a alta tensión son las más propensas a tener efectos de corrosión en sí. Bien, hasta acá ¿cómo vamos? Es meramente descriptivo. Che, se me durmieron algunos que me diga ok, o estoy hablando. Bien, No, bien. no, estamos bien. Sí, sí. Estamos. Gracias que no veo a nadie, ¿viste? Yo veo la presentación y a veces digo, o los estoy aburriendo o me desconecté, que eso es peor y tengo que arrancar de nuevo. Bueno, entonces nosotros inicialmente habíamos visto, ¿no?, que tenés el material, bueno, lo que sigue es la matriz. ¿De qué hago la matriz? Bueno, de un acero resistente a alta temperatura, porque generalmente voy a hacer esto, que todos estos perfiles que estamos viendo, lo voy a hacer en caliente. Y hay dos tipos de matrices, básicamente. Una que se utilizan para perfiles macizos, como estamos viendo, mi cursor no se ve. Esto sería un perfil macizo, ahora sí se ve, ¿no? Es el que está en el ángulo superior izquierdo. O si no, pueden ser perfiles huecos y entonces la matriz ahí se compone de dos partes. Entonces, en la primera parte pasa aluminios por una abertura que después se suelda en la segunda matriz que tiene. Tiene dos partes, la segunda parte de la matriz, ¿no? La segunda parte es la que le da la sección transversal del perfil. No se preocupen que hay dos animaciones de esto. Explicado así, por ahí no se entiende tan bien. Si en cambio hago un perfil macizo, necesito una matriz sola, que sería el negativo de esto, ¿no? Yo vengo con un tocho que es circular, yo puedo tener una matriz que tenga estas bocas acá, con esta forma, y cuando hago el extruido me va a salir todo el perfil así. O sea, necesitaría una matriz. ¿Se entiende cuando digo con el negativo de esto? Estos serían partes llenas y todo lo que está en negro sería parte vacía, para que me quede acá vacío y el resto lleno. Sí. Bien. Seguimos. Entonces, cuando voy a hacer un perfil macizo, este sería el punzón, acá está el tocho que está dentro del cilindro. Yo voy a empujar mi tocho, va a haber todo un anillo que porta las matrices en sí. Voy a tener una matriz y voy a tener una contramatriz también. Y después voy a tener el booster, el apoyo que necesito hacia el final para que salga el perfil extruido. Entonces, si yo tengo estas ranuras acá, lo que voy a obtener es un perfil con esta sección transversal del largo que tenga yo la máquina, y el tocho que voy a poner es para que con esta sección yo obtenga los largos que necesito. Bien. Ahora, si tengo que hacer un perfil hueco, ya la matriz se compone de dos partes. Una parte, que es la matriz puente en sí, además del anillo, ¿no?, y del apoyo, y otra que es la contramatriz, la que le va a dar la forma en negativo al perfil, es esta matriz, ¿no? Esta. Cuando vean el video van a ver bien que por acá fluye material, parte de esto queda acá y entonces le da la parte hueca y la forma que tiene hueca, que queda el hueco en la matriz en sí. Entonces podemos ver el layout de cómo se compone esto que estamos viendo. Y entonces imagínense que el material pasa por estas aberturas, pero esta parte está acá. Entonces el perfil que me va a salir va a tener este hueco y el resto del material va a estar lleno y va a ser este rectángulo. A ver, ¿se ve la animación? Sí. Bien, bien. Ahí está. Ahí están las dos partes. La primera parte es la que deja fluir el material
y tiene la forma en negativo de todas las partes huecas que vaya a hacer. Fíjense que la tolerancia es de 2 centésimas. Tengo una tolerancia muy, pero muy buena cuando hago esto. Acá hay otra vista de cómo se compone. Entonces, pasa por la primera matriz que hace que el material se funda, toma la forma final y cuando está pasando por la segunda yo saco el perfil. ¿Sí? Con esa forma. Acá creo que se entiende mucho mejor. Por eso puse las animaciones. Sí, con la animación se termina de entender todo. Pero claro, con la animación se ve mucho mejor que explicándolo así. Entonces, ¿qué pasa con la matriz? Bueno, no puedo tener ángulos vivos, es muy complicado, ¿no? Y tengo determinados espesores mínimos. ¿Y todo eso de qué va a depender? Bueno, de las aleaciones que hablamos antes, de qué tan fácil o no sea o no hacer el estudio en forma de los perfiles. Creo que llegó alguien, discúlpenme un minuto. Entré yo, José. Buenas tardes a todos. Perdón por No, hombre, está todo bien, la ahí vuelvo. tardanza. No, pero está todo bien. Profe. No, mirá, arranqué 25 porque éramos 4 y cuarto, y al principio 2 y seguimos con 4, así que la próxima cuando estén ya las arranco más rápido y listo. Entonces en las matrices no voy a poder tener ángulos vivos. ¿Se entiende básicamente por qué? Ya lo estuvimos viendo, ¿no? Con los otros procesos que son en caliente. Y tengo espesores mínimos. Y eso va a depender de las características de las series que estuvimos viendo antes. Qué tan fácil sea destruir el material, qué tan fácil sea la conformación de perfiles complejos, en desmero de que, y, por ejemplo, las propiedades mecánicas, ¿no? Ahora, la matriz en sí, cuando yo estoy hablando que saco perfiles con 2 centésimas de tolerancia, ¿qué tolerancias tengo en lo que es la matriz? Igual o menor, ¿no? O sea, estamos hablando de matrices que son muy, muy precisas. Entonces, en la medida que yo voy teniendo desviaciones, porque yo puedo hacer un corte transversal del perfil, la sección, la puedo poner en una pantalla, la puedo medir, hay 1000 formas de controlar. Bien. Y tengo algún tipo de desviación, las matrices se retocan. Las matrices se retocan, se trabajan un poco. Tienen un video de cómo se arreglan una matriz tipo que está en el drive en sí. Y vos lo vas controlando y lo vas ajustando. Obviamente, cuando yo hago la matriz, la hago con la menor medida posible del perfil, porque todo tiene una tolerancia, y en la medida que la voy tocando, eso se va agrandando hasta que la matriz no me sirve más y listo. Y la cambiaré. ¿Qué hago para proteger la matriz? Bueno, voy controlando y la voy ajustando, pero hay un proceso de nitrurado que se lo voy a hacer para aportarle en la superficie nitrógeno. ¿Para qué? Para formar nitruros y que tenga mayor resistencia al desgaste. Este proceso de nitrurado se lo hago constantemente a la matriz. La pongo, le hago nitrurado, después la voy a calentar y la voy a poner a determinada temperatura en función, ¿no?, de la temperatura que tenga el material que voy a hacer. No puedo pasar algo que está caliente por una superficie que está fría, básicamente se pegaría en la matriz, ¿no? Pero bueno, con el nitrurado yo le agrego dureza superficial, entonces la matriz me va a durar más porque se va a desgastar menos en sí. Otro componente. Profe, perdón. Sí. ¿La matriz de qué material es? Son de acero tratado, mirá que lo puse. Acero muy resistente a altas temperaturas, acá está igual, Ah, ok. Dale. Sí, Bárbaro. todo bien. A ver, últimamente no hice ninguna matriz, pero la última fue una para los perfiles con los que armás las estructuras para agarrar los paneles fotovoltaicos. Esa la hice hace un par de años, la dimensiones. Y obviamente yo le llevo el plano y le digo, hace esto y esto. Después el que extruye hace la matriz, la pone para su máquina y listo. La matriz la hace él, no la hago yo. No, yo le doy las tolerancias que necesito y él la hace. Bueno, él había hecho, creo que era en especial K, algo así. No sé si es otra aleación ahora. Me parece que era especial K. ¿Puede ser especial K, Damián? Sí, ¿no? Para matriz. Sí, claro. Hay toda una gama de aceros para eso.
Claro, sí, tal cual. Bueno, este era especial acá. Bueno, a ver si todavía me confundía y terminaba con otra letra, pero bueno, era especial K, sí. Especial K, Listo, H13, puede ser, Amutita, hay un montón. claro. Bueno, dentro de esa gama utilizó seguramente el material que tenía ahí, que él sabía que funcionaba y listo. Vamos a otro componente, la prensa. Ya tenemos el material, ya tenemos la matriz. Necesitamos una prensa que tenga un pistón que empuje el tocho dentro del cilindro, que va a tener la prensa en sí también. O sea, esto sería el pistón de empuje y acá sería el cilindro que yo le hago de alojamiento. Esto que ven acá es el portamatriz. Uno pone las matrices acá, lo pone a la salida de lo que es ese pistón. Acá adentro va a ir un tocho. Tocho se llama al material cortado ya para ser extruido, que va a estar a determinada temperatura. ¿Qué tipo de matrices hay? De prensas, perdón, hay. Bueno, hay de 1000 toneladas, como dice acá, 12.000 y debe haber más grandes también, seguramente. Depende del material que usemos, en los diámetros que estemos usando, bueno, en los volúmenes que vamos a producir en sí. Entonces, vamos a un proceso de extrusión en caliente, ¿no? Cortás un tocho, lo tenés que calentar. Tenés que calentar la matriz. Una vez que el tocho está caliente, antes de entrar, antes de ponerlo adentro del cilindro y empujarlo, cuando imagínense esto, yo tengo algo en caliente, lo pongo adentro de un cilindro, obviamente tiene la temperatura que tiene que tener, no está frío, etc. Lo empiezo a empujar con un pistón. Bien, le estoy generando una fuerza, imagínense, para hacer ese perfil transversal. ¿Qué creen que origina muchos de los esfuerzos que hay ahí? Algo estuvimos hablando cuando vimos algunos ejemplos de trafilado, cuando veíamos el laminado, también en frío, que se le hacía determinado tipo de limpieza. ¿Por qué? ¿Cuál sería una de las formas para bajar los esfuerzos que yo tengo dentro de eso? ¿Qué fuerzas tengo en juego? Que el cambio de forma sea brusco, puede ser. No, porque eso te lo va a dar el cilindro. Sí, obviamente hay una relación de extrusión que va en lo que es la sección transversal del tocho con el que estoy entrando y la sección transversal con que estoy saliendo, que eso es lo que me decís vos, y eso está bien. Obviamente, cuanto menor sea esa relación, o sea, más alta sea la relación de lo que es mi sección inicial con respecto a la sección final, que sería el cambio brusco que vos me estás diciendo, más fuerza tengo que hacer. Olvídate, eso está bien. A lo que iba yo es, otro factor importante es el coeficiente de rozamiento, porque me va a estar rozando todo eso contra las paredes del pistón en sí. Entonces, ¿qué hago? Lo lubrico. Ahora vamos a ver con qué se lubrica. Se lubrica generalmente con grafito o nitruro de boro. Es como un spray que se le larga al tocho, se lo lubrica y después lo pones adentro del cilindro para poder destruirlo. ¿Y para qué haces eso? Y para bajar la potencia que necesitas. Entonces, el paso posterior es, se ubica el tocho adentro del cilindro, la prensa lo empuja y eso sería lo que es estrictamente el extruido, no el proceso de extrusión. Cuando les pregunte del proceso de extrusión, quiero que me lo digan de punta a punta, cuál es el proceso. En la medida que va saliendo el material de la matriz, yo voy a tener unas guías, unas pinzas básicamente, que van a ir acompañando el movimiento del material que está fluyendo con velocidades coordinadas para no estirarlo, no deformarlo, bla, bla, bla. Al mismo tiempo se va enfriando, se puede enfriar por aire o se puede enfriar con agua. Se estira después, se endereza el material, se hacen los despuntes que le había dicho antes y después hay un proceso de maduración para darle básicamente acritud al material. Si admite tratamiento posterior, se hace un tratamiento superficial, ¿no? Depende de la serie que estemos hablando. Algunas admiten y algunas no. Después, bueno, se embala, se estiva y se transporta. Eso sería todo el proceso en sí. Arrancamos por el corte. Los tochos pueden ser de 150 milímetros o 300 y vienen
en longitudes de 6 metros. ¿De cuánto lo vamos a cortar? Y dependiendo del pistón que tengamos nosotros, ¿no? Y el volumen de material que querramos sacar en función de la matriz que tenemos. Lo podemos cortar un poco más, un poco menos. Esto es algo parecido a cuando hablábamos de los volúmenes que ocupan los perfiles. ¿Se acuerdan en la parte de laminación? Que yo le decía, bueno, esto se va a estirar, reduce su volumen, aumenta el largo, de cuánto corto el tocho. Bueno, yo ya sé cuánto tiene la sección transversal, quiero un perfil de 12 metros, el volumen equivalente es tal, y bueno, y se cortan de esa medida, un poco más por los despuntes. Caliento el material, lo llevo a un horno donde lo caliento, pero tiene que estar homogéneo, o sea, toda la temperatura del material tiene que ser homogénea, del centro y de afuera, siempre con una temperatura superior a la de cristalización al momento de extrusión. Entonces, según tenga el proceso, dónde tenga el horno, cómo lo voy a transportar, cómo lo voy a lubricar, cuánto tiempo tardo en llegar, le voy a dar una temperatura al horno para que en el momento del extruido yo esté por arriba de la temperatura de cristalización del material. Bien. Otro procedimiento es calentar la matriz. Y obviamente lo hago en paralelo para bajar tiempo, ¿no? Que es lo que me va a dar la sección del perfil. ¿Y a qué temperatura la caliento? A la temperatura similar a la que va a tener el tocho en el momento de la extrusión. Ni más ni menos, por ahí. Menos no, porque se me empezaría a enfriar directamente ahí. Yo no quiero que se me enfríe ahí el material. Quiero que el material se enfríe después cuando necesito enfriarlo yo. Lubricación. Bien. Lo sacamos del horno, le ponemos el lubricante porque todo lo que le dije, bueno, está ahí, ¿no? Porque el esfuerzo, uno de los mayores esfuerzos que voy a tener es el rozamiento entre lo que es ese cilindro, ese tocho y el cilindro que lo contiene en sí. Y entonces el material tampoco se va a adherir a la matriz ni a la cabeza del pistón que me está empujando, ¿no? La cabeza de la prensa en sí. Y bueno, acá dice también grafito y nitruro de boro, como les había adelantado. El tocho lo posiciono en la prensa, el pistón lo introduce dentro de un cilindro donde se va a alojar en sí, le doy la presión necesaria, o sea, yo ahí tengo 3 parámetros que son fundamentales de los 4 parámetros de extrusión principales. Yo voy a tener la velocidad, la temperatura, la presión y la relación de extrusión. Esos son los 4 parámetros que voy a tener. Depende cómo estén configurados estos, bueno, a lo que es el proceso de extruido en sí para que el material salga del lado opuesto de lo que es la matriz. Bueno, acá es parte de lo que ya le dije, ¿no? Lo tomo una mordaza cuando el material sale y lo va guiando y por una mesa y ahí se empieza a enfriar con agua, con aire o con una combinación de estas dos. Ahora, hay máquinas y perfiles que por ahí vienen hasta 50 metros, entonces lo estiran, sacan las tensiones residuales, que tiene sí se endereza para corregir desvíos, ¿no? Y sobre todo en la posición de la sección transversal, no tiene que tener desviaciones entre sí dentro de la longitud. O sea, esa posición de la sección transversal tiene que ser constante a lo largo de todo el perfil. Y después, bueno, los cortás en las medidas que vos necesitas de forma comercial, ¿no? 3, 6 o 12 metros en sí. Bueno, lo que le decía, puede haber un tratamiento de maduración y esto es para agregarle acritud al material en sí. Hay muchos tipos de hornos, generalmente se divide en 2 partes, ¿no? Y el aire es reciclado para un tema de ahorro de energía, entonces hay un ventilador centrífugo que permite esto y se va calentando a medida que pasa por el quemador en sí. Los perfiles están abajo, ¿no? Bueno, ¿qué tiempo va a estar en el horno? Y depende cómo sea el material, el volumen de material que tengamos nosotros, la carga del horno, el tipo de horno, etc. ¿Y después qué se pueden hacer? Y después yo le puedo dar anodizados, laqueados o terminaciones similares madera a las series que admiten esto, ¿no? Como un tratamiento superficial. Y después, bueno, yo lo embalo y lo estivo. Esta falla es muy común de rayado, porque a veces cuando se corta con la sierra, obviamente queda cuando uno
corta un material con sierra, queda un poco de viruta. Si no lo limpias bien, bueno, te llegan los materiales rayados. A mí me han llegado camiones de materiales rayados, ¿no? Eran toneladas, porque, a ver, imagínense este proceso, yo no lo puedo llamar a un proveedor, y sobre todo si es Alvar, y decirle, bueno, necesito, no sé, 1 tonelada de este material, porque ni me suben la matriz. O sea, ni siquiera me ponen la matriz, me van a decir, no, olvídate. La cantidad de toneladas mínimas son 5, 10, 15. Entonces, por ahí, eso es en aluminio específicamente. Una vez que lo extruís, te da determinada cantidad de metros. Yo los compraba de 12 por un tema de aprovechamiento de material en sí. Entonces me venían varios camiones, porque no es por peso, acá es por volumen, porque el aluminio no pesa nada. Con camiones que tienen más de 12, 13, 13 y medio, bueno, lo que tenga, y después de hacer un embalaje, eso se envuelve en plástico en sí, pero si no te sacan la viruta, se mueve. ¿Y dónde se va a rayar el material? Y seguramente en la parte que tiene que ir a la vista. Si se va a rayar, se va a rayar en el lugar donde mayor daño ocasione por margen. Entonces eso es importante también para tener en cuenta. Otra cosa dentro del estibaje que haces es, pero eso ya no tiene nada que ver al bar, eso eran deficiencias propias mías, me pasó una vez, no me pasó más. Cuando vos agarrás un montón de perfiles y los querés estivar, más allá de todo lo que son los apoyos para que no se doble la cantidad de kilos que le puedes cargar, etcétera, etcétera, nosotros los sunchábamos. ¿Sabe lo que es un suncho, no? No, profe, ¿qué es eso? Lo que es un suncho sería como una especie de faja, como si fuera un precinto, pero que se pone con una máquina más grueso, que lo que hace es atártelo y mantenértelo fijo. Eso es Ah, ok, sí, sí. claro, es un precinto grande. Claro, claro. Grande y ancho. Lo pones con una máquina, pasás la cinta, con una máquina le vas dando tensión, lo cortás, una máquina manual, no es una ciencia. Que usé y los que tenía, con lo mismo que presentaba el resto, que eran de acero. Y entonces, ¿qué pasó? En la medida que cuando puse el suncho se rompió el plástico, me quedó el aluminio tocando con el acero. Y entonces, ¿qué pasó? Si es un par galvánico, ¿y cada cuánto? Cada suncho que le había puesto. Que siempre la medida entre suncho y suncho era inferior a la medida que justo necesitaba en ese momento. Es así, ¿viste? Cuando te va a pasar, te pasa cuando peor te puede pasar. ¿Se entiende, no? Entonces me quedaban, por un lado, picado el material por el par galvánico y por el otro lado rayado lo que me mandaba esta gente. Que después lo empezaron a mantener bien, pero lo he encontrado en varias páginas y en algunos libros se ve que no soy el único. Y entonces, esto es acá puse leyes de Murphy de la ingeniería, ¿viste? Acá está literalmente, que siempre produce el mayor daño posible. Quedé traumado con eso, ¿no? Tuve que pedir 4 o 5 camiones más, seguir trabajando porque se ve que con el resto de las cosas venía bien, pero bueno, y esto va quedando grabado, así que tienen una falla, una de las fallas de Polti a cargo de estas cosas. Bueno, acá y yo aprendo más cuando me equivoco. No me olvido nunca más que pasa eso, olvidate. Si lo hago bien, ni me lo replanteo. Ahora, cuando sale mal, no me olvido nunca más y cambio automáticamente. Acá se ve, ¿no? Se corta el material, ahí viene el material, supongamos que se calienta, se lubrica, cuando está a la temperatura que tiene que entrar, la máquina lo empuja, sale la serie, tac, se corta y así. Bueno, hay dos formas de destruir. Una en forma directa, que es lo que ya vimos, ¿no? Entonces, lo cargamos en el cilindro al tocho, el pistón lo comprime y lo que sale es el material por el otro lado de la matriz con la sección transversal que nosotros queremos. ¿Qué problema tiene esto? Que tiene mucho rozamiento entre el tocho y el cilindro, ¿no? Por eso lo lubricamos. Es muy importante la fuerza que se hace para vencer este coeficiente de rozamiento en sí.
también puede haber óxidos en la superficie del tocho, por eso hay que limpiarlo lo máximo posible, porque después esos óxidos son perjudiciales para el perfil que voy a sacar en sí también. También hay otra forma de hacerlo, que es una extrusión indirecta. Y ahora, ¿cómo sería esto? Bueno, la matriz viene sobre el pistón, ¿no? En vez de estar en el otro extremo, viene con el pistón. Entonces yo sigo teniendo un cilindro, lo único que la matriz va a venir con el pistón que estoy empujando. La parte de salida del cilindro obviamente es ciega, esto está cerrado, y cuando yo vengo con la matriz y empujo, me va a salir una sección transversal que yo necesite en la parte de la matriz que yo necesito. ¿Se entiende esto? Sí, sí, perfecto. Listo, bien, vamos. Entonces, ¿el tocho se mueve? No, olvídate. No hay fricción con las paredes, porque la fricción la voy a tener contra qué? Directamente contra la matriz. Entonces yo voy a necesitar menos fuerza que si fuera una extrusión directa. Ahora, si el material sale por donde yo vengo empujando con el pistón, digamos que un pistón no tiene un largo infinito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y bueno, empieza a tener problemas de pandeo, etcétera. Nosotros ya sabemos todo eso. No voy a tener rigidez. Entonces, bueno, no son tan largos los perfiles, ¿no? Y también no es tan sencillo guiar el perfil que está saliendo de la matriz. Bueno, acá dice, lo dice claramente, ¿no? Que la longitud de la parte extruida, podés sostener el pistón también, pero bueno, tenés problema de longitud, o sea, no lo haces para piezas muy largas, 50 metros, olvídate, ¿no? Que era lo que estábamos haciendo el otro. Pero en muchas cosas que no requieren tanto largo, está buenísimo porque yo necesito menos energía para poder hacer esto. Porque básicamente no tengo en juego lo que es el rozamiento. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien. Vamos. Bueno, Bien, bien. 4 parámetros fundamentales, ya más o menos se los dije, pero vamos a revisarlos bien. La relación de extrusión, la presión, la velocidad y la temperatura de extrusión. Piénselo de forma lógica, ¿no? Yo tengo una presión a determinada velocidad, porque la presión la voy a tener para extruir, pero a una determinada velocidad. Si aumento esa velocidad, bueno, va a ser distinto, ¿no? Todos los parámetros que tengo en juego. Entonces voy a jugar con la presión, la velocidad y la temperatura. Depende de qué temperatura tenga. Y después la relación de extrusión, que como bien dijo uno de ustedes, depende la sección inicial del tocho con la sección de salida. Si la diferencia es muy grande, bueno, voy a necesitar un esfuerzo mayor. ¿Cómo relaciono esta relación de extrusión con las áreas? Bueno, esa relación en sí, tengo la sección transversal inicial del tocho y la sección final transversal de la parte que estoy extruyendo. Y esto se aplica a las dos formas de extrusión, tanto a la indirecta como la indirecta. Y entonces, ¿para qué me sirve esa relación de extrusión? Y porque yo voy a tener un esfuerzo real, un esfuerzo de extrusión que puedo calcular. Ahora, esto sería en una deformación ideal donde no hay fricción, ¿no? Pero bueno, a eso nos va a dar un parámetro bastante aproximado de qué es lo que nosotros necesitamos. Acá está el GIF. Todos estos GIFs también están en el Drive, ¿eh? O sea que ustedes pueden ver. Ahí está. Está bien clarito lo que es el GIF, ¿no? De lo que es la sección. Es la sección esencial. Ahora, ¿cómo calculo la presión? Bueno, yo voy a necesitar distintos tipos de presiones en función de si mi extrusión es indirecta o si es una extrusión directa. La presión va a ir aumentando en la extrusión directa, voy a pasar los límites elásticos hasta que el material empiece a fluir. Y entonces ahí la presión, a medida que el pistón va avanzando en el cilindro, voy a evitar ya, cada vez voy a tener menos rozamiento en sí,
Entonces, en la extrusión directa yo tengo una presión para llevar al material antes de que empiece la extrusión propiamente dicha. Y bueno, lo que voy haciendo en sí es después esa presión va a ir bajando hasta que sale. Bien, voy a tener un tope de deformación, ¿no? El pistón va a llegar hasta un momento y después vuelve. En cambio, la indirecta tiene una carrera y después es la misma porque no me está afectando el coeficiente de rozamiento y también va a llegar al tope. Bueno, entonces, ¿qué potencia, no? Es la que nosotros vamos a necesitar. Bueno, lo que nosotros vamos a necesitar en sí es, dependiendo del material que tengamos, cuál es el esfuerzo de fluencia que tiene ese material a la deformación. Ese coeficiente obviamente es intrínseco del material. Y entonces la potencia que vamos a necesitar nosotros va a ser la fuerza que le estemos entregando al pistón por la velocidad, ¿no? Bien, por eso esta es una relación que tienen de parámetros. ¿Se entendió esta parte de la potencia? Fuerza por velocidad. Sí, sí. Sí, perfecto. Listo, vamos con él. Bueno, bien. Hay otro parámetro también que es la temperatura. Y la temperatura de extrusión, ¿cómo la vamos a elegir? Bueno, nosotros vamos a ver qué tipo de material tenemos, vamos a saber la fuerza o cuál es la fuerza máxima y a qué velocidad la queremos tener, y depende de qué tipo de aleación tengamos, qué material estemos utilizando y cuál sea la relación de extrusión que necesitamos, vamos a calcular lo que es la temperatura en sí. Yo le decía que se mejoran las propiedades mecánicas. Entonces, nosotros podemos tener, lo que vamos a ver es, acá tenemos distintos tipos de materiales, ya sea en forma indirecta o en forma directa. Ven cómo es la deformación de los granos antes de pasar. Por ejemplo, si yo tengo baja fricción entre lo que es el tocho y el recipiente, bueno, voy a tener un material básicamente homogéneo con baja fricción en sí. Después puedo tener lo mismo en esta posición, ¿no? Pero con este tipo de deformación. Con otra forma de boquilla voy a tener más o menos la misma deformación. Después ya puedo tener formas moderadas de deformación, porque a medida que yo voy empujando el tocho y lo voy obligando a hacer esto, los granos empiezan a hacer esto, ¿no? Y después, bueno, puedo tener cada vez distintos tipos de deformaciones, ¿no? Como estamos viendo, que son más significativas. Por eso le cambian también las propiedades mecánicas, porque yo voy a tener un afino de grano y una orientación en sí. Las referencias están acá, ¿no? Bueno, acá dicen, ¿no?, que cuando es indirecto y cuando es directo, el aluminio en sí. Hay todo un paper de esto que lo explica y hace todo un cálculo por elementos finitos de deformaciones, de tamaño, de grano, etcétera, etcétera. Y hay comparaciones con otros materiales también que está acá, ¿no? Es un paper de toda esta gente. Si ponen eso lo pueden ver. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Venimos bien. Yo por mi parte vengo bien. Listo. Hay otro proceso que se utiliza para lo que es extrusión de tubos, que es un proceso distinto al que nosotros estamos viendo, porque lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a forzar un material a pasar por una boquilla. Entonces, lo que están viendo es, yo tengo el material, lo empujo, tengo una matriz por donde quiero que pase, pongo la guía, pongo la otra parte de la matriz y ahí lo empujo. Bueno, y ahí terminó de hacer el tubo. Esta parte me haría la parte de perfil hueco, que es la que estábamos viendo con la otra matriz. No es una matriz
y un proceso como el que vimos de deformación directa, sino que el pistón viene del otro lado con otra parte de matriz. Esto se usa para hacer tubos. Bueno, y acá les digo, miren los videos que están en el Drive, tienen para comunicarse como sea, en el campo virtual tiene como subir al Drive, y bueno, esta presentación tenía formalidad con respecto a los saludos. Bueno, ¿hay dudas sobre esto? No, se entendió. Bueno, Una preguntita rápida hago de algo que dijiste antes. uy, pará que estaba por parar la grabación. No la paro nada, así queda la pregunta. Sí, decime. Parámetro para seleccionar la velocidad de destrucción. Bueno, jugás con los parámetros. Tiene que ver la relación de extrusión, la presión y la temperatura. Con eso puedes elegir la velocidad. Hay distintos tipos de tabla para eso. Te voy a agregar, le voy a ver, creo que no sé si estaba en el otro slice. Tenía un par de slides donde hay unas curvas que vos elegís según el material y decís, bueno, mi relación de extrusión es esta, mi material es este, y la fuerza que vas a tener que hacer vos, la presión en sí de extrusión, la tenés con los parámetros de la máquina. Y a esa temperatura podés calcular la velocidad. Mirá, Lo más ¿te quedó? rápido sería lo más conveniente, cuanto más rápido mejor. Sí, claro. Sí. Siempre, a todas las máquinas, todo lo que estamos usando, le vas a tratar de dar a fondo. Sí, Cuanto sí. más rápido, a ver, siempre que mantengamos las dimensiones de lo que necesitamos, ¿no? Si no, no sirve para nada. Pero vas a tratar de ir a fondo, ¿sí? Tenés límites, porque, a ver, mantener la temperatura tampoco es tan exacta. ¿A cuánto lo estás calentando? Bueno, tenés relaciones también con lo que es la temperatura ambiente, más allá del transporte, y no vas a trabajar jugado con la temperatura, y le das más temperatura. Bueno, a la temperatura, cuanto más temperatura tiene, más fácil es de formar el material, ¿no? Sí. Bueno, las relaciones de extrusión también van con el tema de la potencia, pero, a ver, la potencia que necesitas vos, yo lo había puesto. Esperá que si no lo pongo de vuelta. ¿Ya dejé de compartir? Sí. Sí, no hay problema, no hay problema. Ya No, anoté. pero esperá, no quiero que te quedes con las dudas. Esperá que, a ver si encuentro. La potencia la relacionás con la fuerza que va a entregar el pistón en sí y la velocidad, ¿no? De ahí la puedes sacar. Tiene que ver también la temperatura, sí, claro. Los parámetros de extrusión básicamente son eso. Voy a agregar, yo lo tenía, esas filminas, esas estaban. Dame un segundo, a ver. Puede ser que estén acá. Un segundito. Esperá, que acá está. Voy a compartir. ¿Se ve? No, ¿no? No, todavía No me dijo nada. A ver, ahí voy. Llego justo. Llego Diego para la pregunta. Hola Diego, buenas tardes. Ya estamos terminando este tema. No sé si me va a dar para el otro. Bueno, ahora se ve. Yo puedo variar y relacionar, ¿no? ¿Dónde me puedo parar y dónde puede ser mi extrusión? En función también tenemos
temperatura, velocidades y presiones, ¿no? Relacionadas en sí. Después, bueno, voy a tener una extrusión adiabática que no es así, ¿no? O una isotérmica, no, esto no, pero básicamente tenés este tipo de gráficos que te relacionan la velocidad de extrusión en función de la temperatura. Ahora, también tenés con una determinada carga cuál va a ser tu velocidad máxima de extrusión antes de que el material se empiece a agrietar en sí, o sea, que se empiece a agrietar, a romper, a fisurar, ¿no? Porque, bueno, teníamos que trabajar nosotros siempre por encima de la temperatura de recristalización. La temperatura máxima, esta temperatura que nosotros vamos a ver, la temperatura óptima que vamos a tener va a ser para una velocidad máxima de extrusión. Esta sería como vos relacionás la velocidad. Perfecto, perfecto. Bien. Ahora, porque, bueno, entonces, no sé, tengo que ver cuál subí. Porque en este estaba, yo me acuerdo que estaba. Bueno, bien. Dejé de compartir. Voy a detener la grabación entonces. A ver.